Bueno, admitimos. Ok. Mientras tanto, buenas noches para todos. Buenas noches. Espero que anden bien. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo andan todos? Placer verlos y saludarlos. Mientras calentamos motores, a ver qué tenemos para ver hoy. Hay varias cosas, dos cositas para ver, pero mientras vamos esperando a la gente, vamos a poner este tráiler que siempre me emociona. No pone música. No, hoy no ponemos música. Hoy no hay música. ¿Cómo que no hay música? Massive solar storms invade our atmosphere, disrupting global communications. John, it's your dad's old ham radio. Go over to the den, huh? Plug it in. And causing unexplained phenomenon. W2QYV. This is Frank Sullivan. Hello? What'd you say your name was? Frank Sullivan. Is this some kind of joke? That will allow John Sullivan to talk to his father. What do you say we tame this bronco, huh? You and me, spirit and guts. Who's been dead for 30 years. But how could it be? I don't know, but we gotta be talking off the mother son spot of all time. I've missed you so much. Well, tell me about yourself. Tell me about your life. I'm a cop. You're third generation firefighter. Come on, I thought you were gonna grow out of that cop phase. What's going on, Satch? Frank says that he's talking to Johnny on the radio in the future. Now, hey, little chief, there's somebody I want you to talk to. Good night, John. Good night there, Chief. Oh my God. Hello? Something's wrong. Something we did changed the past. Something happened to Mom. Your mother, what? No, she was murdered. We gotta do something and try to stop this guy. I may not know who he is, but I know where he's gonna be and what he's gonna do before he gets there. Do I call the police? They're not gonna believe me. You got his prints. I want you to hide that wallet somewhere where nobody's gonna find it for the next 30 years. The window seat in the dining room. It's in! I got it! Wow. You gotta give me something I can believe. We gotta catch him in the act, and you can make that happen, Dad. I'm not a cop. I'm a firefighter. We can do it together. Remember Spirit and Guts? I love you, son. I love you too, Dad. Bueno, no dejen de verla esa película. Evidentemente es una película que podría decir que es cine fantástico, ¿no? Obviamente, porque el padre y el hijo se encuentran en el futuro a través de un equipo de comunicación, de un hit kit. Y obviamente con el efecto de una aurora boreal y un montón de circunstancias puntuales que le hace muy fantástica la película, pero muy, muy buena. Y tiene mucho de radio. Hay una serie de jazz que, bueno, acá no se ve mucho, pero en Estados Unidos es bastante famosa, que se llama Last Man Standing, que el protagonista es radioaficionado y de hecho se ve la estación de radio mucho porque, bueno, suceden muchas cosas en la estación de radio. Y de hecho tiene antenas reales y equipos reales y se hacen comunicados con una licencia, creo que es Kilo Alfa 0 Extra y Tango me parece, no recuerdo ahora bien cuál es el call. Es Tim Allen, es digamos, el actor de la serie. Y
Está bueno porque es más contemporánea y tal vez la serie habla de otra cosa, no tiene nada que ver con la radio, pero bueno, pero él, digamos, es como el último varón así americano estándar, ¿no? Eso, el nombre de la serie. Okay. Sí. Bueno, la vamos a ver. Pero bueno, ¿Está en Netflix? Está buena. No, ni idea. Yo sé que está porque, bueno, a veces suben cosas ahí algunos colegas y la he visto. Creo que no está en Netflix. No, la vamos a googlear. Gracias, Lucas. Bueno, vamos a hablar de radio un poco. Hoy lunes nos toca comunicaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho. A Lucas también, a Leo también. Un tema muy interesante porque nos pone a prueba en muchas cosas, en los conocimientos, en las habilidades. Pero bueno, no es el único tema que podemos hacer en radio, pero yo debo decir que a mí me apasiona mucho. Hoy vamos a empezar a hablar un poco, si la suerte lo permite, de esto que se llama DX. Y vamos a hablar un poquitito de las entidades, de los países y de todas estas cosas. Antes de comenzar a hablar de este tema, me gustaría, y está relacionado justamente con esto, ¿no? Con lo que dije anteriormente, no es la actividad fundamental de la radio el DX. De hecho, es una más de tantas actividades que puede desarrollar un radioaficionado. Como dije antes, es una de las que pone a prueba muchas aptitudes y actitudes de cada uno de los colegas. Para bien, para mal, puede sacar lo mejor y lo peor de cada uno en cuanto a buenas prácticas y malas prácticas en la vida misma, ni más ni menos, ¿no? Reflejada en la radio. Pero como dije antes, no es lo único que podemos hacer en radio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente tienen que hacerse radioaficionados para hacer DX. Podrían hacerlo, pero también pueden desarrollar su tarea o su hobby en ruedas de radio, en charlas técnicas. Hay un micrófono abierto, debe ser el de Leo. Ahí está Leo metiéndose en la rueda. No necesariamente tenemos que ser diexistas o hacer solamente comunicados cortos. El otro día se planteó un tema que me pareció muy interesante, pero fue justo al final, ¿no? Que la pregunta era más o menos qué era más importante o qué era más loable, si hacer comunicados cortos o largos, cantidad versus calidad. Eso está en cada uno. La calidad la pone cada uno y si quiere hacer cantidad, etcétera, etcétera. Incluso aquel que quiere circunscribirse solamente a juntarse con sus amigos, hacer una rueda de radio en VHF, en UHF o en 80 metros o en 40 metros y dedicarse solamente a eso y estar con 4, 5, 6 personas hablando todos los días con ellos. Y si su vida de radio es eso, está bien, porque forma parte de su actividad. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan a mí o quieren recibir mi consejo, yo les digo que eso está muy bien hacerlo, pero que está mucho mejor hacer cosas que te lleven o los lleven a poder poner en práctica mayor cantidad de conocimiento. Lo que aprendieron con Leo y con ese, ajustar una antena, armar una antena, cómo debo orientar una antena, cómo debo concentrar toda la energía de esa antena en un punto específico, cuál es el factor de definición de la altura de la torre, por qué va a funcionar, varias antenas a distintas alturas van a funcionar mejor, en qué horario del día va a funcionar mejor la de arriba, en qué horario del día va a funcionar mejor la de abajo,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene más posibilidades el que tiene 2 antenas a distintas alturas? Bueno, tantas cosas. Es que la realidad, Chas, es que la parte técnica es la que nos termina de ayudar a cumplir el objetivo que busquemos, no importa cuál sea. Totalmente de acuerdo. O sea, Totalmente. si yo quiero hacer una rueda con mi amigo que vive muy cerca, pero por X cuestión, mi antena en ese momento no la escucha, y bueno, independientemente de las condiciones de propagación, tendré que buscar si técnicamente hay algo que me pueda hacer mejorar la recepción. No sé, tal vez una antena más baja, tal vez la antena a la altura que tengo no sirve para la distancia en ese momento. Y ahí no estamos hablando de X, estoy hablando de una rueda. Exactamente. O tener una segunda antena para recepción que me permita Tal cual. recepcionar. Y no estamos hablando de X, estamos hablando simplemente de poder establecer un contacto con las personas que aprecio y que quiero conectarme todos los días. Así que la radio, como bien dice Leo, y como yo defiendo a rajatabla lo que piensa Leo, de que de su visión bien técnica de la radio, aunque con un gran complemento de operatividad, por eso no es un radioaficionado, es un radioaficionado ambidiestro, le da muchísimas posibilidades, ¿no? Así que, dicho esto, pasamos a la radio. Ahora, es cierto también que aquellos que no nos conocían a nosotros, está bien, pase porque no nos conocían. Pero ahora que ya nos conocen un poquitito mejor y aquellos que nos conocían de antes, saben perfectamente que si estaba Lucas, que si estoy yo, íbamos a dar una orientación de este tipo de cuestiones, ¿no? Y hoy es un día especial porque vamos a hablar un poco de todo esto. Bueno, vamos al rollo, como dirían los españoles. ¿Qué es un DX? La Firmina lo dice, está muy claro, comunicado a la distancia y a esa incógnita, a esa distancia desconocida o ese lugar desconocido. Si ustedes toman la resolución, toman la reglamentación, se van a encontrar con el artículo 149, que le va a hablar de contacto de X comunicados con estaciones que, por las distancias que las separa, inaccesibilidad geográfica u otro factor de dificultad, no resulte frecuente la comunicación. Se realizan los segmentos de bandas en los que los contactos de X tienen prioridad y se limitan exclusivamente a intercambios de comunicación mínima e indispensable, con el objeto de facilitar la mayor cantidad de contactos posibles. Fíjense que en esta definición tenemos respuesta a todo lo que resume todo lo que vinimos hablando en clases anteriores, ¿no? En la optimización del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, están así. Yo no estoy muy de acuerdo con esto que habla que solamente van a ser en las frecuencias donde el de X tiene prioridad, porque en realidad puede ser en cualquier parte de la banda. Pero generalmente hay ciertas porciones de la banda en donde se concentra la mayor actividad de comunicaciones a larga distancia. Entonces, resumiendo, ¿qué puede ser un DX? Puede ser un DX hablar con Salta en 80 metros, por supuesto que puede ser un DX. Puede ser un DX hablar con una estación de Antártida en 80 metros, claro que puede ser un DX. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo en un plano un poco más complicado. ¿Puede ser un DX hablar con una estación de Catamarca en 80 metros? Claro que sí. Todos los días hay una estación de Catamarca. Por lo tanto, podríamos asignarle este estatus de DX, una estación buscada. ¿Por qué? Porque hay pocos radioaficionados de Catamarca, por ejemplo. O los pocos que hay salen muy poco. Entonces, cuando salen, tienen mayor cantidad de estaciones que lo están buscando. Ellos van a ser la presa y van a estar los cazadores de DX que lo van a estar buscando. Entonces podría ser un DX. Puede ser un DX Uruguay. Y uno va a decir, pero
escúchame, Uruguay está acá nomás. Sí, sí, es cierto, es cierto. En 80 metros o 40 quizás sea facilongo, pero en 10 metros no. Por distintas condiciones, por condiciones de propagación fundamentalmente. Entonces, ¿podría ser un DX Uruguay en 10 metros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no todos los días voy a escuchar un radioaficionado uruguayo en la banda de 10 metros. Pero vamos a decir, pero está acá 100 kilómetros. Sí. Ok. Pero Con justamente 500, por eso. con 500 miliwatts en 40 metros puede llegar a ser un DX. También, fíjense, por supuesto. Entonces, todo tiene que ver con las condiciones, ya sea técnicas, de propagación. Entonces, esta definición, si bien es válida, hay muchos factores exógenos que la condicionan. Pero lo que no tenemos que hacer nosotros es condicionar nosotros al DX y debemos respetar justamente esto, de pasar la información mínima e indispensable. ¿Cuál es la información mínima e indispensable? Señal distintiva RST, listo. Ahora, si el operador del otro lado, el operador de DX, me pide más, yo voy a seguir la comunicación. Pero yo tengo que ir al ritmo que la estación de DX me marca, me indica. Si el operador de la estación de DX solamente me pasó su señal distintiva y el RST, yo tengo que pasarle exactamente lo mismo y nada más. ¿Se entiende el concepto? Ahora, si me da charla y estamos 2 horas charlando, está perfecto. ¿Deja de ser un DX? No, porque él decidió darme charla. ¿Está de acuerdo, Lucas, con eso? Sí, sin duda. De hecho, muchas veces el problema es el idioma, el que nos limita un poco también. Para lo que sería fonía, ya en otros modos no hace falta, digamos, tanto idioma. De hecho, no haría mucha falta. ¿Usted me quiere decir entonces que si los chicos nuestros participantes están aprendiendo telegrafía, van a tener un camino allanado? Por supuesto. ¿Eso me quiere decir? Por supuesto. Sí, por supuesto. Fíjense. Pero más allá de eso... No. Yo me subo a su comentario porque me parece interesante, porque me imagino que a esta altura de la Suárez, ya con 15 días que empezamos a hablar de telegrafía, ya todos tienen todas las letras aprendidas. Yo supongo que sí, que sí. Ya veremos pronto. Bueno. A lo que voy... el tema del idioma muchas veces en fonía, en telefonía es, digamos, la estación de DX también, por lo general, depende del estatus del DX, digamos. Pueden ser los dos DX, pero algunos tener un estatus un poco más elevado por como vos decías. Hay países que pasan 30 años, radiopaíses, perdón, o entidades, que pasan 30 años y no hay actividad, y cuando hay una expedición a esos radiopaíses o entidades, es muy raro que la persona te pregunte algo más que, digamos, que la licencia y el intercambio de señales. Exactamente. Pero en otro tipo de contactos menos... Más lentos. O más regulares, que no dejan de ser de X, pero digamos son más frecuentes. Bueno, sí, si uno, mientras más datos da o mientras más habla, probablemente también más le pregunten. Exactamente. Entonces, por ahí, para evitar un embrollo, muchas veces lo que se recomienda es no... Bueno, o aprender lo necesario como para poder resolver ese tema, o intercambiar lo mínimo indispensable para que el contacto sea válido. Exactamente. Ya de esa manera se termina ahí el contacto. Yo como no hablo inglés, yo como mi inglés... También existen las ruedas en inglés o en otros idiomas. Claro, por supuesto. Yo que estoy en toda la parte de idiomas, siempre me vino bien el poder hablar con nativos, digamos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, y bueno, ahora
esperando que aparezcan algunos rusos, pero bueno. Claro, porque están haciendo el curso de ruso ahora. Sí, sí. Muy bien. Así que bueno, en ese sentido es interesante y nos ayuda para otras cosas que tal vez no tienen nada que ver con la radio, pero bueno, es una actividad que nos da esa ventaja. Exactamente, exactamente. Yo, como consejo, yo no hablo inglés, entonces mi inglés es muy básico y trato de no hablar más de lo que sé o trato de no profundizar porque realmente no me puedo prender en una gran charla. Pero sí entiendo más de lo que sé hablar. Me da un hándicap, pero nunca me largo a hablar, por más que entienda. Tómenlo como un consejo. Pues cuando un americano ve que uno habla un poquitito, ya se larga con todo y se larga a hablar. Y después, bueno, call sign. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de señal distintiva que no era igual a licencia? Bueno, acá es exactamente. Call sign no es igual a licencia. ¿De acuerdo? Call sign igual señal distintiva. Call sign, call letter, pero no, nunca licencia. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los bloques de prefijos? Hablábamos de que Argentina utilizamos LU, LW, L2, L9, etcétera, etcétera. ¿No? Que podíamos conformar señales distintivas especiales con 2 letras, un número y el sufijo, las combinaciones que hacíamos por provincia, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenidos al mundo. Bienvenidos a las entidades, a los radiopaíses. ¿Cómo? Escúchame, acá, ahí me dice que hay 194 países en el mundo y 340 entidades, una locura, ¿no? 340 entidades o radiopaíses o entidades, como dije antes, y 194 países, físicamente hablando, políticamente hablando. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque esto lo maneja la ARRL, mejor dicho, no, los bloques de prefijos lo maneja la ITU, ¿no? La asignación de los prefijos. Pero este diploma, que está basado en el DXCC, tiene 340 entidades, o sea, 340 radiopaíses, 340 zanahorias que empezamos a perseguir cuando comenzamos a hacer radio o empezamos a dedicarnos al DX. Consejo, ustedes hagan todo, comuniquen todo lo que venga. No elijan, ustedes comuniquen. En un momento se van a dar cuenta que ya tienen 100 países. Parpadean un poquitito y ya se dan cuenta que tienen 100, 120 países. Claro, el resto después ya se pone un poco más peliagudo, por supuesto. No es tan fácil. Bien. Pero, ¿cómo es esto que hay 340 contra 194? Bueno, esta es una de las zanahorias estas que persiguen los radioaficionados. En este caso, Diego Salón, el 8DX, tiene este diploma, este DXCC de 30 metros. ¿Y qué es entonces el DXCC? Es un programa de diploma, es un diploma puntual de la Liga Americana de Radioaficionados. Fue creado allá en el 35, en el 37, por este señor Clinton de Soto, que dijo, entusiasmado por los países, entusiasmado por los comunicados a larga distancia, dijo, bueno, vamos a hacer algo para que la gente se entusiasme, compita y tenga algo que obtener. Ah, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Dije, bueno, vamos a utilizar la lista, y creó la lista y dijo, bueno, a ver, hay tantos países, pero después por tales condiciones y tales reglas vamos a hacer que, por ejemplo, España, además de tener la España continental, que ya lo hablamos en su momento, tenga Ceuta y Melilla, y tenga Baleares y tenga Canarias. Entonces, en un país, políticamente hablando, ya tenemos 1, 2, 3, 4 entidades. 4 entidades para un país político. ¿De acuerdo? Entonces, es por esto que llegamos a las 340 entidades activas. 340 hoy, 340 entidades activas. ¿Y
¿Cómo hago para Sí, bien comunicar? aclarado lo de hoy, porque Hoy. no es que siempre sean 3:40. Exactamente. Eso se va modificando, se va modificando. ¿Y cómo se va modificando esto? Se va modificando de la mano de los conflictos, de las divisiones, se va modificando también muchas veces por creaciones. En la vida real. ¿Cómo dijo? La vida real, digamos. Por la vida real, exactamente. Lo que pasa en el mundo. Exactamente, por lo que pasa en el mundo y muchas veces por también la mano del hombre que dice, bueno, me parece que podríamos pedir estatus de país para este lugar porque tiene tal característica. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ya lo vamos cuando lleguemos a la filmina o lleguemos al video lo vamos a hablar puntualmente. Porque puede ser una entidad que esté separada de su país físicamente hablando porque tenga un gobierno propio. Por ejemplo, o tenga una administración propia. Por ejemplo, el Monte Athos. Monte Athos es un conglomerado de 21 monasterios que está en una zona rocosa de Grecia, pero que tiene una administración propia. Por lo tanto, en su momento obtuvo el estatus de entidad para el XCC y lo sigue manteniendo, en tanto y en cuanto haya actividad, ¿no? Por supuesto, de radioaficionados del lugar. Recién Lucas hablaba, y con mucho conocimiento, diciendo de que la velocidad de los contactos o la cantidad y la demanda depende también de cuánta demanda tenga esa entidad del DXC. ¿Cuántos cazadores la necesiten? A ver, no es lo mismo que alguien comunique con Argentina, y no es por denostarnos a nosotros, porque la verdad que no hay mucha actividad de radioaficionados en DX de Argentina. No hay tanta actividad, no hay tanta gente que llame. No hay mucha gente que llame DX. Hay muchos que, quizás hay cazadores, pero no hay gente no hay tanto que se dejen cazar. No hay tantos que estén haciendo radio llamando. Es una apreciación personal, por cierto. Yo cuando tengo tiempo y ganas me pongo a llamar. Bien. ¿A qué iba con esto? A que hay lugares del planeta, vamos a utilizar el ejemplo de Monte Athos, en donde en este momento hay un solo radioaficionado. El monje Lacobos, el único. Sierra Víctor 2, Radio Sierra Golf /Alfa. El único en la actualidad. El año pasado falleció una persona que... Apolo. Claro, el monje Apolo, Sierra Víctor 2, Alfa Sierra Papa, que nos acompañó durante mucho tiempo. Y hoy vamos a ver un video de Paul, del monje Apolo, con esa habilidad que tenía para operar y tan notoria. Entonces, cuando sale esta estación, que está activa fundamentalmente en CW ahora, el monje Lacobos, yo todavía no lo pude escuchar, sé que está activo en 15 y en 20 metros en CW, el amontonamiento de estaciones que tienen es majestuoso. Imagínense que es una sola estación para el mundo que lo está buscando. Entonces, en ese momento, esa entidad, hay que hacer comunicados cortos. El tipo se va a dedicar a hacer comunicados cortos porque no tiene otra posibilidad. Porque la misma demanda lo va llevando. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo Argentina, que hay 20.000 radioaficionados, que puede haber 200 o 300 que están activos en las bandas, en DX, que un lugar donde hay un solo radioaficionado. ¿De acuerdo? Y hay lugares, hay entidades del DXCC, ya acuérdense o traten de internalizar el término entidad, nos va a ayudar mucho. Hay entidades del DXCC que no tienen población de radioaficionados. No hay población estable. Y hay muchas entidades que no tienen población directamente, que están absolutamente desiertas. ¿De acuerdo? Que la única forma de la cual se pueden materializar es a través de una expedición de DX. Ya después vamos a ver de qué se trata. Sí, o la población son científicos y demás que no, digamos, no tienen nada que ver con la radio. Exactamente. Caso típico, Antártida Argentina. Antártida Argentina. Antártida entidad. Donde conviven
bases suecas, noruegas, polacas, españolas, rusas, argentinas, inglesas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualesquiera de ellas, cualquiera que utilice una señal distintiva dentro del espectro de radioaficionado, sirve para confirmar Antártida. Pero son pocas, no son tantas. Pero por lo menos las hay. En cambio, hay lugares donde, bien decía Lucas, Bouvet, Macquarie, quizás en algún momento haya alguna actividad científica, pero si no va un radioaficionado, no hay radio. Entonces, para eso se realiza... o las islas francesas, Crozet, Kerguelen y demás, por lo general hay actividad militar solamente en esas islas. Exactamente. Bueno. Obviamente, como dijimos antes, hay entidades activas y hay también entidades borradas, porque con este devenir también hay estaciones, mejor dicho, entidades que son deleteadas y justamente son borradas, ya no existen más para el programa del DXC. Pero ¿qué pasa? Alguien las comunicó en algún momento. ¿Las pierde? No, no las pierde. Si las comunicó y las confirmó, forman parte de su haber. Entonces, esa persona puede tener N cantidad de estaciones confirmadas activas y N cantidad de estaciones, o de entidades, perdón, de entidades confirmadas que ya fueron deleteadas. Vamos a poner un ejemplo. Lucas. Lucas puede tener 320 o 321 entidades activas confirmadas, pero en total puede tener 331. ¿Por qué? Porque hay 10 que son borradas, que las confirmó y las conectó en algún momento de su vida de radioaficionado, pero que ya no forman parte de la lista de entidades activas. ¿Se entiende? Ténganlo en cuenta. O sea, yo radioaficionado puedo tener confirmadas estaciones activas o entidades activas y entidades borradas o deleted. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar y hoy la verdad que tenemos un montón de cosas. ¿Cómo puedo, cuáles son las variables que yo puedo obtener el DXC? Estas zanahorias, estos premios que yo puedo perseguir en mi vida como radioaficionado. A ver, esto no es lo único que yo puedo hacer en la vida comunicando y haciendo DX. Hay un montón de variedades que ya se van a ir enterando. Obviamente no se van a enterar en este curso porque tendríamos que estar muchísimo tiempo para poder enterarlos de todo. Pero a que se le despierte la gana de esto, puede empezar a leer y yo consultarlos, por supuesto. Lo puede obtener en forma mixta, en FON, en CW, en forma digital, o sea, de modo digital, que incluye todos los modos digitales, excepto CW, porque CW también podríamos decir que es binario, ¿no? Ceros y unos, sonidos cortos, sonidos largos, bits y DAT, pero es un modo aparte, ¿no? Es un modo específico, onda continua CW. Y en digital se incluye el resto de los modos que son digitales. Por ejemplo, PSK, FT8, radio teletipo, etc. ¿Lo puedo pedir por bandas? Sí. ¿Y qué son las bandas? Bueno, ya lo vamos a ver. Hoy tenemos varias cosas por ver. Las bandas de aficionados: 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 metros, 2 metros 70 centímetros, satélite. ¿Le suena que el otro día hablamos del modo satélite? Y habíamos dicho ¿qué, Lucas, del modo satélite? Acerca de las dos vías. Claro, que como no era bilateral, no podía confirmarse, digamos, de otra manera que no sea a través de un modo satélite. Y como hay mucha actividad y demás, bueno, la RRL decidió poner el modo satélite y otorgar un DXC, digamos, en ese modo. Que obviamente tampoco puede ser, digamos, por banda, porque la gran mayoría de los satélites trabajan en banda cruzada. Entonces, bueno, tiene esa particularidad, digamos. El modo. En comparación del resto de las bandas. Sí, tal cual. De acuerdo. Bueno, y ahora, no creo que lo tenga a mano para mostrarlo, pero existe una placa que se llama el 5 Band DXC, o 5 bandas de XC, que está basada en acreditar 100 entidades
en la banda de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. O sea, 100 entidades en 80, 100 en 40 y así hasta llegar a 10 metros, y ahí tenemos el 5 bandas DXC. Y acá muchos de ustedes deben estar... Creo que tengo una imagen de la mía. Ahora la vamos a compartir. Ahora la compartimos. Dame unos minutos que terminamos con estas 2 o 3 filminas próximas y buscarlo y lo compartís. Así alimentamos el no ego de Lucas, porque sé que no es egocentrista, no es egocéntrico. Es un gran premio. Y ustedes, decía antes, se deben estar agarrando la cabeza y diciendo, ¿cómo, Chas? 80 metros, 40, sí, 80 metros, 100 países, 100 entidades. Claro que sí. Claro que sí. Las pueden hacer en radioteletipo, en cualquier otro modo digital, en telegrafía y hasta en phone también. Por supuesto. Por supuesto. Yo tengo varias entidades confirmadas en bandas bajas, pero hechas muy laboriosamente, porque el nivel de ruido que yo tengo es alto. Pero cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, de visitar el campo de Lima Tango 1 Fox y participar en los concursos y escuchar Europa en 80 metros, escuchar Centroamérica como escuchar Lanús o Escalada o Temperley o Salta, es un contento. Claro, en el medio de la nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea que no es complicado, no es complicado. Se puede llegar. Bueno, para terminar de redondear esto del DXC, que no sé si es lo más importante, pero sí es el que se rige por la lista de entidades, por eso es que es importante saberlo. Faltando siempre 9 entidades, en este caso hay 340 activas, faltándonos 9 entidades, podemos entrar a lo que se llama el Honor Roll, en la lista de honor. O sea, en este caso, hoy, teniendo 331 entidades activas confirmadas, yo puedo entrar en lo que se llama el Honor Roll, que es una suerte de alimentar un poco el ego de cada uno, figurar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo el DXC. Algún día lo voy a tener, seguramente. Yo disfruto, por ahora, de comunicar. Para mí es un placer. Y por último, ahí lo tenés, Lucas, podés explicarlo si querés. Tenemos el DXC Challenge Award, que yo sé que usted está en el Challenge Award. Sí. Sí, en realidad es lo que hace es sumar en las bandas convencionales de 6 a 160 metros todas las entidades. O sea, tendríamos 340 multiplicado por las 10 bandas, ¿verdad? Ese sería el máximo, cosa casi imposible de realizar. Sí, imposible de realizar. Por un mostor de cuestiones. Pero bueno, claro, es otra, digamos, llegó un punto en donde ya el DXC convencional no alcanzó para fomentar la competencia o la actividad, entonces bueno, agregaron el challenge. El challenge lo que hace, bueno, básicamente es eso, sumar entidades por banda. Entonces se van sumando, no sé, 100 de 10 metros, más las 100 de 15 metros, más las 150 de 12 metros y así, y te va dando un número, digamos. Y bueno, a partir de, no recuerdo qué cantidad, también se puede aplicar para la Copa de Soto, como marcas ahí. Bien. Evidentemente, esto es jugar ya en las grandes ligas, pero no es imposible llegar. Cualquiera está en condiciones de poder hacer esto y mucho más. Bueno, después vamos a pasar a las preguntas, que creo que hay varias. Bueno, un DXer es el cazador de entidades. Está el cazador y está el cazado, ¿no? Está la estación, la estrella del DX, que es la que intenta ser cazada, o la que se deja ser cazada, o atrapada, y los cazadores, que son los HAM, los DXer. Perdón, Chas, quiero agregar una cosita más
antes de que se me vaya de la memoria, poca memoria RAM que me queda a esta hora. Más que nada porque estoy leyendo algunas preguntas o comentarios. Para el DXCC, no importa la dificultad. Por ejemplo, Uruguay, como decíamos antes, está cerquita. Pero Uruguay, uno lo va a contactar desde 6 metros hasta 160. O sea, tiene 10 contactos para hacer. O sea que no hay que quedarse con que Uruguay ya lo hice en una sola banda, no sé, en 40 metros y ya con eso es suficiente. Esto es, digamos, uno va sumando entidades por banda para el challenge, ¿verdad? Exactamente. Bueno, se me fue, perdóname, Lucas, pero se me fue el audio. Te pido mil disculpas. Hay varias preguntas, ya vamos a contestarlas todas y cada una. Sí quiero decirles algo. No necesariamente yo tengo que salir a hacer radio así como hace este señor, porque no va a ser así. Quizás no van a tener tanta cantidad o afluencia de estaciones. Pero ustedes pueden llamar y pueden contestar a la velocidad que ustedes puedan y así ir sumando estaciones y sumando entidades. Y obviamente, no solo llamando, sino también buscando y contestando. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver de qué forma pueden buscar, cuáles son las ayudas que pueden utilizar bien, no mal. ¿De acuerdo? Yo me reía este fin de semana, la verdad que en realidad podría haber llorado en lugar de haberme sonreído, porque leía una publicación de una cuestión especial, de un certificado, donde promovían los contactos con ayuda, ¿no? Que si, creo que decía la palabra, por camaradería, si alguien no escucha, puede alguien presentarse y ayudar para que el comunicado pueda realizarse. Es una aberración. No es ningún premio, al contrario. Premio es que lo logre yo hacer. Eso es un premio, no que alguien me ayude a hacer un comunicado. ¿Se entiende el concepto? No, lo tengo que lograr yo por mí mismo, no que alguien me ayude. Muchos van a decir, uy, pero qué purista que sos, Carlos. No, yo defiendo la actividad. Defiendo los principios básicos de la actividad. ¿Sí? Una cosa es la camaradería, una cosa es que yo tenga que ayudar a alguien que está en una emergencia. Sí, perfecto, lo voy a ayudar y voy a hacer todos los puentes y todas las ayudas y todo lo que se les ocurra. Pero no para lograr un comunicado que yo voy a acreditar después para decir que comuniqué con esa entidad. No, que comuniqué con esa entidad, que comuniqué con esa provincia, que comuniqué con ese lago, con esa laguna, con esa iglesia, con esa estación de ferrocarril, o con Lucas o con Leo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora este vídeo del ya fallecido. No quiero que se me duerman, veo algunas caras que se me están durmiendo. Yo quiero despertarlo. Con esto se van a despertar sí o sí. Porque acá el monje Paul, yo nunca me voy a olvidar, un sábado o un viernes a las 3 de la mañana sonó una alerta que estaba activo el monje en 15 metros o 20 metros, no me acuerdo. Y ahí, creo que estabas vos, Lucas, esa noche. 4, 5 o 10 de Argentina lo comunicamos, uno tras del otro. En 17 metros fue, el único contacto que tengo bueno, y ahí lo hicimos, y bueno, ¿qué nació? De una alerta, pero nadie nos hizo el comunicado a nosotros, ¿eh? Nos alertamos, sí, está. ¿Vale eso? Sí, claro que vale. Lo que no vale es que yo le haya comunicado a Lucas y que Lucas me haya comunicado a mí. ¿De acuerdo? Eso está mal, pero después ya vamos a hablar de ese tema. A ver, fíjense cómo opera el monje, cómo opera Paul. Tiene el reloj, tiene su libro de guardia, tiene un borrador y tiene un OFB con el que va escuchando y otro con el que va transmitiendo. Y así nace esto.
Italy Tokyo 9, Italy Tokyo 9, go ahead. Italy Tango 9, Yankee Lima Foxtrot, 5 by 959, Roger. 5 by 959, Italy Tango 9, Yankee Lima Foxtrot, 59, Roger. Fíjense cómo confirma el indicativo, confirma el call sign que escuchó y repite una o dos veces 5-9, el reporte de señales. No siempre el operador hace esto. En una estación de una expedición generalmente te lo repiten una sola vez o dos veces en el caso de que haya alguna duda. Acá el monje lo repite. Sí, seguimos escuchando. Charlie Papa, the station Charlie Papa, go ahead. Italy Tango 9, Florida, Charlie Papa, 5 by 9, Apollo 9. QSL, Italy Tango 9, Florida, Charlie Papa, 5 by 959, 73. Fíjense que Paul escuchó primero la manito, fíjense la mano que fue a mover el OFB y siguió escuchando. ¿Dónde siguió escuchando? ¿Se acuerdan que el otro día Leo dijo, escucho en un rango de frecuencia? Bueno, el monje estaba con el OFB buscando estaciones y escuchó Charlie Papa, pero no escuchó la señal distintiva completa. Y el Charlie Papa sí dijo su señal distintiva completa, pero Paul escuchó solamente Charlie Papa. Y después, cuando volvió con el indicativo completo y le repitió el indicativo completo y ahí queda confirmado el contacto. Zulu Papa, go ahead. QSL 9 Alpha 5, Zulu Papa, thank you for 5 by 559, you report in Montato, 73. ¿Qué ocurrió ahí? El croata le pasó 5-5 a mis oídos y el monje escuchó 5-5 y le dijo gracias por el 5-5, su reporte 5-9. Charlie United. Escuchen esto que es interesantísimo lo que hace el monje Apolo. Una demostración de ética. Charlie United, go ahead. Charlie, Florida. Charlie United. Italy United, Juliet Italy United, the full call, thank you. El monje dijo, India United, the full call. India United, the full call. ¿Qué quiso decir? India Uniform, deme su indicativo completo. Y hay un italiano que termina en Uniform, pero no es India United. The Juliet Italy uniform, the full call, thank you. Please your rigs and no breaking. Juliet Italy uniform, the full call, thank you. Italy 8, Quebec, Juliet, Italy 8, Quebec, Japan United. The Juliet Italy United, the full call, thank you. Papa 6, Peter 6, Sierra Papa 6, Japan, Italia United. QSL, Sierra Papa 6, Japan, Italy United. Sierra Papa 6, Japan, Italy United, 5 by 959, 73. Then hizo lo que un diexista tiene que hacer. No atendió al que brequeó con una señal distintiva que no era la que él llamaba y se empecinó hasta que sacó al polaco que lo estaba llamando. ¿Entienden el concepto? No atendió al otro, lo mandó a la gatera y no lo atendió. Inclusive al Charlie Foxtrot ese que había brequeado antes. Next station, Charlie Foxtrot. Ahora lo atendió al Charlie Foxtrot, go ahead. Delta Lima 2, Mike Charlie Florida, 5 by 959, Roger. Okay, please correct it. Delta Lima number 4, Mike Charlie Foxtrot, you 5 and 9. QSL, no problem, 73, God bless you, bye-bye. Golf Charlie United, Golf Charlie United, go ahead. Roger, Oscar Echo 3, Golf Charlie United, Oscar Echo 3, Golf Charlie United, 5 and 9. QSL, Oscar Echo 3, Golf Charlie United, 5 by 959. Fíjense,
Él anota la lapicera, con su lapicera, en el libro que tiene con el espiralado, es el libro de guardia. Y a la derecha tiene un machete donde va anotando letras que va escuchando. Se va macheteando. Fíjense que en ningún momento habla, te paso el QTR, pero mira de reojo el reloj y anota. No pasa QTR, no es necesario, es un invento argentino el QTR. ¿Ok? Muchos me dicen y me critican, Chas, hace mucho hincapié en los errores, en lo que está mal, la gente le podrís la cabeza con las cosas que están mal. Pero ¿saben qué? Quiero que lleguen con la cabeza sana a la radio. Seguimos con el monje Apolo. 73. Sierra Delta Kilo. Sierra Delta Kilo, Sierra Delta Kilo, go ahead. Roger, Italy, Zulu 2, Sugar Delta Kilo, 59, Roger. QSL, Italy Zulu 2, Sierra Delta Kilo, 5 by 9, 59, Roger. Roger, America. Fíjense lo que hizo. Había anotado las letritas, las letras en el borrador y ya las tachó, porque sigue con el próximo. Sigue con el próximo. No todos hacen eso. Algunos tienen la capacidad de quedárselo en la cabeza y recordarlo. Él dice, no, yo anoto y sigo. Ciao, gracias. Grazie, 73. Germany, America Delta. Germany Alpha Delta, Germany Alpha Delta, go ahead. Okay, this is Italy, Zulu 8, Golf, America Delta. QSL, Italy Zulu 8, Golf Alpha Delta, 5 by 9, 59, 73. Okay, please, Oscar Echo 1 Alpha, Oscar Echo 1 Alpha. 9 Alpha, the station 9 Alpha, go ahead. Fíjense lo que ocurre acá, y no lo voy a aburrir y cortando porque es más de lo mismo. Él no mueve el OFB, está escuchando solamente una frecuencia. Entonces, los que están buscando, los que están escuchando, dice, ¿dónde escucha? Ah, escucha acá, está contestando acá. Entonces salen todos en esa frecuencia, ¿sí? Oscar Echo 1 Alpha, Oscar Echo 1 Alpha. Oscar Echo 1 Alpha, Oscar Echo 1 Alpha, 5 by 9, 59, Roger. Roger, thank you, you're 5 and 9, 73. Bye bye, 73. Sierra 5, Sierra 5, Sierra 5, good. Sierra 5, 7, Sierra. Sierra 5, 7, Sierra, 5 by 9, 59, Roger. Yes, thank you, Paul, for the new band, 59, 73. Bye bye, 73. The Sierra Victor Station, go ahead. Italy, Whiskey 0, Kilo 4, Delta, Radio Yankee. Italy, Whiskey 0, Hotel Queen Echo. Stand by, Queen Echo, stand by. The Sierra Victor Station, go ahead. Delta, Juliet. Alicia, cool. Bueno, vamos a dejar esto por hoy, pero vamos a escuchar ahora los comentarios de que tengan para hacernos, alguna duda, alguna pregunta. Es cierto que en algunas cosas yo no estoy de acuerdo porque la fonética no es la correcta en algunos casos. Pero es buena la operación de Apolo dentro de todo, dentro de la cantidad de estaciones que tiene, de la gran demanda que tiene. Un error grave solamente de la operación de él. En un momento hay una estación de Alemania que es DL4 no sé cuánto, Sí, él le toma DL2, sí. Cuando el alemán lo corrige, él no le corrige, le dice ok, como diciendo, sí, te tomé, pero no corrige al aire, digamos. Lo cual está mal. Eso es fundamental, es claro, porque si bien uno tal vez lo anotó bien, del otro lado el operador puede suponer que todavía lo anotó como DL2 y no corrigió bien el contacto. Y como para que el contacto sea válido hay que confirmar, digamos, los indicativos y los reportes de señal, en este caso sería medio válido, o casi válido. Casi no. Tal cual. Casi no. Sí, casi no, más cercano no que sí. Bueno. Tal cual.
podríamos hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Por ¿Te supuesto. parece, Lucas? Sí, sí. Sí, aclarar lo del código que por ahí preguntó Andrés. ¿Qué preguntó Andrés? Y es que no usa el código convencional, usa en vez de Golf Germany y demás, digamos. Pero bueno, si bien no es lo correcto, muchas veces también se utiliza algún otro tipo de código. Pero bueno, lo ideal sería que utilicemos el que todos conocemos. El alfabeto fonético internacional de la ICAO. Exacto. Alfa Bravo, Charlie Delta, Echo Foxtrot, que ya lo tienen que tener absolutamente asimilado. Eso ya creo que no ofrece ninguna resistencia, o no debería ofrecer resistencia. Bien. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, no lo veo a Fernando. No está Fernando. Me está faltando el adlater. A ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, micrófono abierto, puede hacerlo. Y si no, si hay alguna pregunta del chat, las podemos trasladar. Lucas. No, las del chat ya las fuimos respondiendo por el chat. No eran. Bien. No había mucho. De acuerdo. De acuerdo. ¿Alguien tiene que preguntar algo? Por favor, que hable ahora. Obviamente acá no es un taller de DX, no vamos a profundizar en muchos temas del DX porque a que le interese lo va a profundizar y quizá más adelante nos decidamos junto con el resto del equipo a hacer un taller de DX y de concurso más profundo y o de antenas de la mano de Ezequiel y de Leo. Hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas en las que se puede profundizar. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, yo diría que, a ver cómo es esto. Si no hay preguntas, ya podríamos ir cerrando por hoy, ¿no? Pues si no hay preguntas, la gente no se interesa. O se aburrió, O están aburridos, o no sé. Podríamos decir... Ya, encontré la tarjeta de Don Apolo por acá. Bueno, a ver, por favor, ¿la podés mostrar? Espera, sí, espera, dame un segundo. Por favor. Y tenías que también ibas a mostrar la placa, ¿no? Sí. Si la tenías a mano, por supuesto. Tengo una foto que no se ve muy bien, pero bueno, la vamos a... Siempre es más que nada. Tal cual. Dame un segundo. Bueno, esta... ¿Se ve ahí? No, todavía no compartiste. A ver, ahí va. Avísame ahí si se ve. Todavía no. ¿No? Ahora sí. Ya me dice... Ahí está. Ahí está. 18. Es mi único contacto con Monte Athos. La única vez que lo escuché y lo pude contactar. Yo lo comuniqué en 15 metros en Fone. 15 metros Fone. Esto es, sí, el año 2013. Sí. En 17 metros en telegrafía. Bien. Y a ver. Y ahí está la placa. No sé si se ve. Podríamos decir entonces que Lucas tiene el 5 bandas de XCC, o sea que tiene 100 países en 80, 100 en 40, 20, 15, 10 metros, 100 entidades, y después endosó o agregó 3 bandas más, que son la banda de 12, 17 y 30 metros. Tal cual. Eso está fuera del DXC, pero bueno, como para poder completar la placa, te envían las chapitas. Y me faltaría 6 y 160, digamos, de las bandas convencionales. O sea, podríamos decir que Lucas es 8 bandas de XCC. ¿De acuerdo? Por más que la placa dice 5 bandas, los endosos de abajo agregan las 3 bandas suplementarias o pisos posteriormente. O mejor dicho, que no son de base, porque las bases son de 80 a 10 metros. Sería 10, 15, 20, 40 y 80. Esas serían las 5 bandas convencionales. Exacto.
Bien. Bueno, habida cuenta que no hay más temas por tratar, vamos a ir cerrando la clase de hoy, ¿no? Digo yo. Porque si no hay preguntas... Mirá, Alejandro dice que no, nadie más dice que no, todos no seas malo, Chas, dice Rodrigo. Y bueno, vamos a... Yo diría que si están tan callados que los hagamos... A ver, yo lo veo así, vos no porque sos especialista y estás No, mejor. Nosotros somos radioaficionados, Alejandro, no somos especialistas. Dale, vamos. Dale. Vos me entendiste. Lucas le gusta el de X y ahí lo ha demostrado con lo que tiene y todo. Sí. A lo que voy es, cuando vos hablas de entidades y hablas de lugares, si fuera un lugar raro, ahora, vos querés hablar, con el ejemplo que diste vos, Chas, vos hiciste un contacto con España, Si lo hiciste dentro de qué sé yo, de Madrid o en las Islas Baleares, para mí es lo mismo. Está bien, está especificado de otra forma, pero no tiene más complejidad que hablar con uno de Madrid que hablar con uno de las Islas Baleares. Ahí hicieron que con un pequeño país como es España haya cuatro regiones. 4 entidades. Es lo mismo que vos digas, bueno, antes la ex Yugoslavia era un solo país y después se dividió en Serbia, Montenegro, Eslovenia, Macedonia, Dalmacia, Macedonia. Entonces vos, claro, en lugar de tener un país solo, tenés 5 o más. Quien sabe eso es diferente porque, bueno, se hicieron los países y son países diferentes. Pero cuando vos hablas con España, hablas con España. Y Islas Baleares es parte del mismo lugar. Me parece a mí, ¿no? Es una cuestión semántica nada más, ¿no? No estoy diciendo que está mal. Está bien, Alejandro. Esto es como las reglas de cualquier cosa. Las reglas de quien armó el DXCC dijo, bueno, a ver, hacer 190 países, poner los convencionales, 194, no sé cuántos son, más o menos. 194. Sí, 194, bueno. La realidad es que es relativamente fácil. Perdón, Entonces, ¿puedo meter la cuchara? Bueno, dale. Bueno, Brasil es un país muy grande y toda su geografía está dividida, igual que Argentina, en vez de provincias ellos tienen estados. Pero tienen una isla que está en el medio del Atlántico que se llama Fernando de Noronha, que, caramba, para llegar ahí, ahora hay medios de locomoción. Pero en el pasado era toda una proeza, lo mismo que la isla de Mauricio en el Pacífico, en el Índico. Índico. Para llegar ahí es una proeza, sino una, ¿cómo se llama? Una aventura. Una aventura. Y hay montones de islas en el mundo y territorios en el mundo donde para llegar hay que encomendarse muy bien a todos los dioses del Olimpo. Sí. Si no preguntáselo... Mismo Antártida, comunicarse con AZ1, no sé cuánto en la base de excepción, no es lo mismo que comunicarse con Argentina. No estoy de acuerdo. Exactamente, y está en Argentina también, porque si vamos a poner desde la teoría de lo bicontinental. Yo estoy de acuerdo. Y aunque no nos guste el ejemplo, porque voy a citar un ejemplo que nos toca muy de cerca, ya lo va a decir. Comunicarse con Malvinas, a pesar de que tendría que ser LU, pero es BP8, no es lo mismo que comunicarse con Inglaterra. Sí, es cierto. Yo valoro tu lo que pasa que, bueno, así cierro mi idea para no olvidarme tampoco. Sí, yo después tengo algo para complementar también lo que dijo Alejandro, que me pareció valioso. Primero, las reglas eran esas. O sea, el que diseñó, digamos, el DXCC dijo, bueno, 194 países, es fácil o es relativamente simple hacerlo. ¿Cómo se la complicamos a estos muchachos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pensemos que hay muchos países que tienen
países políticamente hablando, que tienen territorios fuera, digamos, como todos los casos que estábamos dando. Los franceses tienen las islas del Pacífico, también tienen Kerguelen, Crozet, Glorioso, son islas perdidas en el medio del Índico, del Índico, que como te decía, no vive nadie, creo que a veces hay solamente militares, pero bueno, dijeron, bueno, busquemos, dejemos de llamarlos países, llamémoslos entidades, y tienen que tener algún tipo de autonomía, digamos, tiene que haber alguien, por ejemplo, que, aunque sea políticamente, no dependa del país, digamos, sí, que territorialmente lo gobierna, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, para hacer un poco más larga la lista, agregaron todos estas otras entidades. Inclusive, poniendo el ejemplo de España, mismo España tiene, digamos, lo que sería las Islas Canarias, están inclusive en otro continente. En África. Y Ceuta y Melilla también. O sea, eso pertenece a África. Y entonces, bueno, a nivel diplomas, lo hace un poco más entretenido. La realidad es que hay países que tardan 30 años o más en activarse. A mí me parece exagerado, pero bueno, hay lugares que considero que no deberían ser más entidades por sus condiciones. Y hablamos siempre de Scout Reef, y es una piedra en el agua realmente, o sea, no... 4 piedras. Sí, no puede ser eso una entidad, pero bueno, a ver, es para que el juego sea más divertido a largo tiempo, a largo plazo. Entonces digo, bueno, si yo hago 194 países rápido, me aburro, entonces como que hay un trasfondo también, digamos, de otras cuestiones. Por un lado el ego, por un lado algo comercial, porque bueno, una expedición a esos países hoy es mucha plata. Y esa mucha plata implica sponsors, implica, bueno, si llevamos tal equipo o cual equipo, es publicidad. Necesitamos alquilar un barco para que nos lleve a esos lugares y sale no sé cuántos millones claro, las expediciones hoy a esos países raros, vamos a decirle, manejan una cantidad de dinero que, bueno, no sé, pagaríamos un cuarto de la deuda externa, ¿no? Sin ir más lejos. Son terribles, Las donaciones, a veces hay radioaficionados que ponen $20.000, $30.000 y así aparecen. Los clubes mismos de radios, digamos, donan para que esto sea posible. Es un poco parte del juego, es como si en el fútbol mañana a alguno se le ocurre poner 4 pelotas y bueno, cambian las reglas. Después uno, digamos, está de acuerdo, ¿no? Le parece bien, le parece mal. Es verdad, yo entiendo lo que dice Alejandro. Si habla con un español, España y Baleares está ahí cerca, digamos, cruzar el charco nada más. Y Melilla también, Ceuta también. Claro, sí. Pero bueno, sin embargo, realidad es que hay pocos radioaficionados en Baleares, hay poquísimos, claro. Y en la parte continental de España hay un montón. Entonces, tiene un poquito más de dificultad. Te diría que hay más en Islas Canarias que en Baleares. Y ni te cuento, en Ceuta y Melilla hay todavía menos que en Baleares. Claro, entonces, bueno, quizás, ahí ya te ponen, digamos, esa pimienta a la cuestión que lo hace un poco más divertido. Y pensá que, no sé, Chance hace más que yo, pero yo hace 22 años soy radioaficionado y todavía me faltan países por contactar. Bueno, y creo que me van a faltar unos cuantos años más porque hay cosas que no salen, digamos. Por supuesto. Lucas, si la querés complicar, sumale el rebote lunar y ahí te quiero ver, ¿no? Bueno, sí, después los modos y demás, todavía todo se complica más. Pero digamos, si hablamos de lo más convencional, que sería hacerlo en modo mixto, en todas las bandas, que sería, vamos a decirle, lo más fácil, entre comillas, porque no es fácil. Lleva años hacerlo, digamos, pero no porque técnicamente uno no lo pudiese hacer. Porque la realidad es que si viviera alguien y yo tengo antena, él tiene antena, nos escuchamos, hacemos el control y se acabó. Claro. Lo divertido pasa por otro lado. Pasa por el lado de decir, bueno,
sale, no sé, a mí por ejemplo me falta Kerguelen. Sale Kerguelen, es una zona que es media complicada para nosotros. Entonces, bueno, yo necesito saber bien los horarios en los cuales yo tengo posibilidad de hacerlo. En ese horario, ¿con qué otro continente a mí se me mezcla? ¿Con Europa? Bueno, si el operador no es bicho y dice, bueno, Europa, frenen un poco, que debe haber 4 o 5 sudacas por ahí, porque no somos más que 4 o 5 tampoco. Claro, ese es el 20 tema. brasileros, 20 Exactamente. brasileros, 2 uruguayos, 10 argentinos y un chileno, 2 o 3 chilenos. Entonces, bueno, vamos a atender estos 30 sudacas, media hora, una hora, y después sigo con lo europeo, que son 200.000. Todas esas cuestiones hacen que, bueno, sea más divertido. Y hay gente que se pone mal, y conocemos gente que ha viajado a estaciones a tratar de comunicar entidades, digamos, a estaciones un poco más, digamos, mejores de las que tenían ellos, para que sea un poco más simple poder comunicar con esos países, con esas figuritas difíciles, y no lo ha logrado. Y vos pensás que no lograrlo en 10 días, 15 días de la expedición, tal vez implican 30 años de espera. O sea, yo creo que lo que se quería generar era un poco eso, más allá de la dificultad en sí, de lo técnico. No sé si me explico. Sí, señor. Sí, señor. Y yendo, y para redondear, no como yendo a lo que decía Alejandro, es cierto, España es toda una, pero en Melilla hay 2, 3 que están activos. Es muy complicado. Claro. O sea, quizás el valor sea el mismo, es España, pero comunicar con un Eco Alfa 9 es complicado. No es tan fácil que comunicar con un catalán o un sevillano, ¿sí? Aunque el valor que uno le dé sea similar del valor de lo sentimental o de lo romántico de la radio. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Entonces vamos cerrando, Alejandro, ya vamos cerrando. No, cerrando, en una se despertaron los demás. Bueno, no tenemos nada más, nadie habla, nadie pregunta, no hay inquietudes. Bueno, alguien preguntó ahí de Martín García. Martín García, que en el DJ o la isla. Bueno, Martín García, la isla de Martín García. Hay un diploma que se llama IOTA, Islas en el Aire, Island on the Air, que como siempre decimos, no existe solamente el de XSC, hay un montón de otros programas, de diplomas que uno puede trabajar, y ese es uno de ellos. Y de hecho las islas tienen número, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a hablar de esto hoy, nos vamos a desvirtuar. ¿Sí? A ver, si yo ahora, por ejemplo... Sí, perdón. Es importante eso que vos decís, Chas. Digamos, el diexismo no se resume en el DXCC. Exactamente. Esto es como los contactos largos, es como la radioafición, como los contactos cortos y las ruedas, digamos. No es ni una cosa ni la otra, ni uno está bien ni el otro está mal, está todo bien. Exactamente. En el DX, como decías vos, está el IOTA, el Island on the Air. Es muchísimo más difícil que el DXCC. Porque acá vos ya tenés islas que son, está bien, no son entidades del DXCC, como Isla Martín García, pero también hay una necesidad de que haya un radioaficionado ahí para que esté activa. Y así como eso, hay un montón de otros diplomas que tienen hasta un desafío mucho más grande que el de XCC. Pero bueno, el de XCC es el convencional, digamos. Exactamente. Vamos a poner las dos puntas. Vamos a poner lo vernáculo y lo foráneo. Vamos a empezar por lo vernáculo. El diploma TRA, toda la República Argentina. TRA. Sí, yo ya me di cuenta que no tengo el TRA y tengo el 5 banda XCC, si me querés ponerme a mí de ejemplo. Entonces, el TRA que da el Radioclub Argentino, que otorga el Radioclub Argentino, ¿es difícil? No, pero hay que hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Entonces, me falta Catamarca, me falta La Rioja. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Le mando un WhatsApp? ¿Le mando un fax? ¿Un burofax? No. Llamo SQ La Rioja, SQ Catamarca, un llamado dirigido, busco las estaciones. Trato de buscarlas, trato de ver la banda, escuchar, buscar. Y después viene la parte de la confirmación, que salirá a otro costal. Pero ya lo veremos. Pero eso también es ser diexista.
Eso también es ser diexista. Pero ya, me estás hablando de Catamarca, está acá nomás, 3.000 kilómetros, 2.000. Eso también es ser diexista. También es ser diexista, por ejemplo, trabajar el diploma de los Estados Americanos, el WAS con S, Work at All States. Trabajar los 50 estados no es fácil. Hay estados que hay pocos radioaficionados o no salen en radio o hay poca actividad. Entonces, ¿eso qué conlleva? A buscar los estados, buscarlos por banda, después por modo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso diexista también es de X. ¿No tiene que ver con el DXC? No, no tiene que ver con el DXC. Tiene que ver con otras cosas. Después se van a encontrar con que van a hablar de los prefijos y van a empezar a coleccionar prefijos. No es lo mismo el EU1 que el EU2, que el EU3, que el EU4, que Alfa Zulu 4 o que Alfa 192, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces van a empezar a coleccionar otras cosas, van a empezar la búsqueda de otras cosas. Entonces todo Sí, eso... todo es finito, a ver, todo es finito, en algún momento se termina y la vida del radioaficionado sigue. Si uno es apasionado del DX, bueno, por ejemplo, si yo termino los DXCC en 6 y en 160, ya tendría todas las bandas y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Listo, vendo la radio, cierro, no, bueno, puedo seguir con el IOTA, puedo seguir con otro tipo de diplomas, lo cual hace que uno pueda, digamos, mantener esa llama prendida. Llama, tal cual. Exacto. Y lo bueno que tiene es que uno tal vez comunicando, hagamos un ejemplo, comunicamos con una estación de Fernando de Noronha, como decía Leo, y ahí ya tiene para el DXC una entidad, para el IOTA una isla. Y tal vez para algo de los grid locator, un grid locator. Y tal vez un contacto me sirve para, no sé, 4, 5, 10 diplomas. Un prefijo. Entonces como que bueno, nada, está bueno, pero esto es como todo. Uno se fija un objetivo y en base al objetivo trabaja y disfruta haciéndolo y muchas veces lo sufre porque hay cosas que tardan tiempo, a veces... no es tan fácil contactar con algunas estaciones y es parte del juego, es lo divertido. Si fuese todo fácil y rápido, creo que uno se aburriría. Y qué satisfacción cuando lo comunicas. Miren, yo hace unos años escuché a alguien en VHF que decía, no, yo ya no anoto los comunicados, ya hice todo. ¿Ya hiciste todo? Decía yo. Yo me descostillaba de risa y de bronca escuchando eso, ¿no? Porque... no se llega a hacer todo, no nos alcanza la vida para hacer todo dentro de la radio. Y si empezamos a hablar de diexismo, de diexer, mucho menos. Bueno, tengo ganas de llamar a CQ, Lucas. Y si yo llamo CQ, ¿alguien me contestará? Llame. Voy a contestar. No sé, por eso pregunto. Buenas noches. Buenas noches, Boris, ¿cómo estás? Entonces, bueno, pero Lucas, arriesgar. Bueno, arriesga. Tenés 50 Yo creo que sí. chances. Pero Sí. por un lado creo que sí, por el otro lado me parece que no está bueno que sea así. ¿Cómo? A ver. Claro, a ver, creo que si yo voy y me instalo, no sé, una estación en el Congo, en algún lugar donde es difícil. Vamos a hacer un planteo. Lucas vamos a hacer un planteo concreto. Lucas va a Scarborough Reef, Bravo Sierra 7, Bravo Sierra 7, Foxtrot Alpha Mike. Sí. Me mojo seguro porque hay agua y piedra, ¿no? Y yo lo comunico, ¿sí? Perfecto. ¿Es así? Tal Bien. cual. ¿Y? ¿Vos estarías habilitando esa entidad? No, el que la está habilitando es Lucas. No, pero lo que digo es, ¿vos tendrías el contacto con esa entidad? Si yo logro comunicar con Lucas, logro confirmar el contacto con Lucas, tengo que acreditar esa entidad. Por más que que la distintiva de Lucas sea argentina. No, porque es muy probable que si Lucas va a Scarborough Reef, va a tener una señal distintiva de Scarborough Reef. Bravo Sierra 7, Foxtrot Alpha Mike, por ejemplo. Pero en el caso, Boris, de que yo fuese... Bravo Sierra 7... usara mi indicativo barra, o sea, el prefijo de la entidad barra, mi indicativo, no es mi indicativo, es otro indicativo. Son dos cosas distintas. Ok, correcto. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, si yo me voy a Uruguay, yo voy a salir como Charlie X-Ray
portable o barra Sí. LU1FAM. Si bien está LU1FAM, que es mi estación, el indicativo no es solamente el 1FM, es CX barra el 1FM. Con lo Bien. cual son dos indicativos completamente distintos. Con lo cual te habilita a tener a dos entidades distintas, tal cual. Y para los certificados también sirve tener la Argentina. Por ejemplo, yo siendo argentino me voy a Uruguay y comunico con Chas que está en Argentina. Sí, sí, Y de eso- hecho yo tuve que comunicar con Argentina en todos los países para confirmarlo. Bien. Aunque esté acá Eugenio a 4 cuadras de mi casa, pero no hay en todas las bandas lo tuve que comunicar igual. Exactamente. No, me refiero si vos viajás, por ejemplo, a Uruguay. Sí. Sí. La entidad argentina, cuando te comunicas con Chas, ¿te sirve para algún diploma? Sí, yo de hecho Hacer nativo, digo. tengo algún que otro diploma hecho en el exterior. Tengo el WAS, que es el Work All State, digamos, todos los estados de Estados Unidos trabajados desde Chile, como C3 barra LU1FAM. Pero no es LU1FAM, es otro indicativo. Pero sí, vale. Charlie Eco 3 barra el Claro, después lo voy a buscar al diploma de andar por ahí. Pero digo, mucha gente viaja, no sé, imagínate que vos tuvieses una casa en Uruguay. Tenés dos opciones, o te sacás un indicativo en Uruguay, o cada vez que vas, renovás o pedís permiso para operar. Y el hecho de estar comunicando seguido desde Uruguay va a hacer que en algún momento algún diploma vos logres, digamos. Pero, pará. Pero lo vas a lograr con tu señal distintiva uruguaya. Tal cual. O mejor dicho, con tu indicativo uruguayo. Bien, comprendido, gracias. Por nada, Boris. Genial. Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de que llamemos EQ? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Bueno. CQ 80 metros, CQ 80 metros, CQ 80 metros de LU3 Delta. Pero para tomarlo como algo común y corriente, me parece que no, digamos que no hace falta. Y si yo siempre planteo esta situación, y es la de decir, bueno, un día vienen a mi casa unos amigos que le interesa la radio, y yo los siento delante de mi radio, prendo 40 metros, le pongo a escuchar un rato, y escuchan a alguien hablando de los cristalitos, de la Travisema, y La que primerísima. esto y que el otro, y me van a mirar así, me van a decir, estos pibes, ¿qué les pasa? Están todos mal, o sea, la radiofrecuencia le afectó la cabeza, digo. Digo yo siempre me pongo ese ejemplo, de decir, bueno, ¿cómo le muestro yo a alguien la radio? Sin que parezca que estamos todos el tomate, pero bueno, más del tomate de lo que estamos. Entonces digo, bueno, a veces está bueno ser lo más normal posible, porque bueno, como decían, no sabe quién está escuchando del otro lado. Imagínate también, no sé, están grabando algo para la televisión, de algo, y justo salen todas esas cosas ahí. No sé, yo siempre pienso que del otro lado hay un montón de gente. Bueno, me pregunté por qué, pero yo para mí me escucho un montón de gente. Tal vez no hay nadie, pero viste, es como que uno no sabe qué pasa del otro lado de la antena. Es cierto que hay mucha gente que escucha y además siempre somos embajadores de nuestra ciudad, de nuestro país cuando hablamos, siempre. Bueno, ¿qué les parece si hoy por hoy vamos cortando? Había mucho material más para cerrar sobre DX, ya no nos va a faltar oportunidad. ¿Qué te parece, Lucas, si vamos planificando para el jueves? Encontrarnos Sí, no hay problema. con los chicos. Lo que sí vayan practicando, por lo menos la codificación y más o menos la estructura de cómo puede ser un llamado CQ y un contacto bilateral. Entonces, para no complicarla mucho. El jueves los hacemos llamar a ellos, que llamen los aspirantes, nosotros escuchamos, que se vayan desarrollando los comunicados, que cada cual salga con su nombre y listo, y vemos. Sí. Le buscamos la vuelta, les armamos las licencias ahí con los nombres dentro algo que sea divertido. Exacto. Como ahí la de Néstor salió al toque, ¿viste? Nancy Eco 5 Tango. Podría ser una licencia norteamericana tranquilamente. Exactamente. Bien, ahí Gustavo nos da el pulgar arriba. Jueves,
Después, ¿quería decir algo, Gustavo? No, nada, me parece más que perfecto. Ajá. Y aparte estoy muy entusiasmado con que nos podamos comunicar, como para ir practicando. Bien. De mi parte, jamás he hablado, es la primera vez que estoy haciendo este curso. Me siento muy entusiasmado y la verdad que estoy esperando el jueves para interactuar un poco. Dale, dale. Y igual, Gustavo, esto es, digamos, como un roleplay. La radio después en sí Es otra cosa. es otra cosa. Es Otra otra cosa cosa. porque, bueno, ya intervienen el ruido de verdad, las condiciones de propagación que suben y bajan y algunas cosas las vas a perder, las podés tratar de alguna manera suponer por cómo vienen las charlas, pero está bueno que se vayan enganchando y que le pierdan el miedo a hablar, porque en realidad, si se dieron cuenta, nosotros no hablamos de nada raro. O sea, nos contamos cosas completamente estándar, que si te conoces con alguien en la calle, que nunca te viste y te pregunta, che, ¿de dónde sos? Le contás, soy de Rosario. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Hay que perderle un poco de miedo, digamos. Aunque les parezca Seguro. mentira y ustedes digan, no, estaba preparado, todo lo que hablamos con Luca no estaba preparado. Nada. Sí, tal cual. Fue Nada estaba improvisación. preparado porque hicimos una conversación natural. A mí me fue saliendo lo del Cairo y etcétera, que fuimos hablando. Bueno, creo que Gabriel Galina había levantado el pulgar también. ¿Había dicho algo, Gabriel? ¿Quería hablar? Bueno, No, creo que preguntó por allá arriba, si no me acuerdo algo, de los contactos. Ahí está Gabriel, a ver. Los contactos. A ver, perdón. Espero el jueves que podamos charlar comunicados bilaterales. Para no será tan complicado. No, igual vale la aclaración. Mucha gente les gusta las ruedas y existen y está bueno también entender cómo se maneja una rueda. Porque nos vamos a encontrar en la situación de una rueda. Porque volvemos a lo mismo. Yo para hacer... Sí, ahí te permito. Yo para poder, por ejemplo, para dar un ejemplo, de completar el TRA, si necesitaría comunicar con una estación, no sé, de Catamarca, y está en una rueda, y yo me voy a tener que meter en la rueda, digamos. Por otro objetivo, sí, no va a ser el de charlar, va a ser solamente comunicar con la estación de Catamarca, o la que me falte, pero bueno. Tengo que entender cómo se da la rueda o cómo funciona la rueda como para poder... nada, es una situación que te podés enfrentar tranquilamente delante de la radio. Un punto interesante que acaba de tocar Lucas. Ya después lo vamos a ampliar. Ahí decía Guillermo por el chat que espera el jueves. Bueno, veo que hay gente que está ansiosa por el jueves. Alguien creo que iba a decir algo y yo lo interrumpí, perdón. Yo, Heraclio, de Bahía Blanca. El Eusei Delta Golf. En este caso, el Eusei Delta Golf, Radio Club Punta Alta. Vamos a empezar así. Porque Heraclio. La pregunta mía... Heraclio, si te escucha Abel te va a corregir porque es Punta Alta Radio Club, creo, ¿no? Ah, bueno. Punta Alta Radio Club. Ahí está, vamos. La pregunta mía es, ¿quién organiza la rueda cuando son tantos? Por acá estaba el EU3 Delta Whisky, que es chat, el EU6 Delta Golf, bueno, el Punta Alta, el E1 Fostro Alfa Mai, Lucas, Lima Whisky Delta Mai, Leo que se fue, el EU5 Yankee Alfa Charlie, quedó un pendiente que se me fue, que es el Lima Whisky 1, no sé si es un muchacho de Plotier, pero coincide con el otro Norberto. Bueno, la pregunta mía es, ¿quién organiza? ¿Cómo se organiza la rueda? ¿Quién toma el mando? Alguien tiene que tomar un mando. Es que no hay alguien que tome la mano. La cosa va a veces dándose sola, porque fluye. Uno pregunta una cosa, el otro le contesta, y después se acuerdan que a uno hace un rato largo que no le dan la palabra y le dan la palabra. Entiendo. Muchas veces en la previa, digamos, en ese huequito que dejan entre hueco y hueco, alguno que quiere meter un comentario se apresura y dice, no, che, pero... Y le contesta al otro. Entonces, ¿lo mejor es un bilateral? No es lo mejor. No vamos a decir lo mejor ni lo peor. Son cosas distintas y hay que tratar de entender las dos. Miren, todo esto yo me lo anoté de las cosas que iban diciendo en la radio, ¿eh? Porque si no, después no entiendo nada.
Y ahí dice, dipolo, yo a lo mío, ¿no? Nombres, licencias. Y algo que hubo muy bueno que no nos sobremodulamos acá. Y casi. Acá está mi machete. Mirá. ¿Te das cuenta, Heraclio? Ahí está. Acá yo también tengo algo. Mirá. Perfecto. Yo solo me entiendo, parezco un científico, pero Yo solo me entiendo, pero bueno. Sí, Ahí no, pero está. está bien. Ahí está. Ah, perfecto. Es casi como un libro, mini libro de guardia. Es importantísimo que también no pierdan esa costumbre de, mientras van escuchando, van anotando. Y no el QTR, que el QTR lo pueden sacar del teléfono. Exactamente. ¿De teléfono, de la computadora? O de la computadora. O de la computadora, de lo que fuera. De lo que fuera. Esto es broma, esto es broma, pero digo, está bien, mucha de la información esta uno la puede sacar también de un montón de lugares, pero ¿qué pasa? Al haber una rueda tan grande y de alguna manera tener que confirmar todo lo que le dice el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, también por una cuestión hasta de respeto, ¿no? De decir, bueno, te escuché bien, te escuché, gracias por la información de que tenés tal equipo, cuál equipo, que vivís en tal lugar, digamos, hace también que uno sea cordial con el colega, digamos. Si bien no es obligatorio que uno lo repita, pero bueno, muchas veces sirve también como para decir, bueno, ¿cómo rompo el hielo? Muchas veces repitiendo, confirmando que tal o cual información la tomé. Y es importante que también, si no escucharon algo, se lo vuelvan a preguntar. Exactamente. Qué sé yo, algún nombre, o si algo se le escapó, por ejemplo, o alguna información que les parece interesante anotar en su libro de guardia, la puedan preguntar. Está bien. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por compartir hoy. Hizo largo, perdón. No, yo también. Quedó pendiente el... Ahí está Heraclio. Prepárense. Prepárense, después van a tener que encontrar a Heraclio con Lucas. Esta es nada, esto es como nada. Papita pa'l loro, dirían acá en el barrio. Es todo un problema. No pasa nada. Chicos, nos vemos el miércoles. Tenemos el del Titanic. Ahí está un lujo. Un lujo. ¿Qué base tiene Heraclio? ¿Qué le pusiste? Mármol. Mármol. Viene con 2 agujeros para atornillar en la madera. Sí, hay que hacerlo bien pesado. Sí. Claro. Vuelan. Muy bueno. Sí, yo en casa, acá no, pero en casa tengo uno que se usa en los tanques de guerra. Es viejísimo. Y es así chiquitito. Mirá viene Norberto. Sí, está buenísimo. Bien ferrocarrilero ese, Norberto. Sí, tal cual. Este de 1946 es una reliquia ya. Está muy bueno. Sí, bueno. Este es más viejo. Este inclusive un modelo más viejo. Es similar al del Titanic. El mío lo voy a buscar, voy a ver si lo puedo traer porque viene con una cinta para agarrarlo acá a la pierna. La pierna, sí. Claro, ellos iban así, iban transmitiendo, digamos, para que no se le escape de la pierna, digamos. Están buenos. A ver, Pablo, que trajo ahí. Mirá, Pablo. Mirá, Pablo. Pablo también tiene el suyo. Bien. No va a haber problema, entonces. Bueno. Está bueno. Vos sabés que ahora falta aprender. Bueno. Un ahora detalle. viene más difícil. Me haces acordar, ¿sabés, Lucas? Y los que tengan que ir vayan nomás, que esto Sí, ya acá. es... Igualmente chapa. esta charla la estamos grabando, esta charla de quincho que estamos haciendo, estas van a salir en el... No está grabando. Sí, esto está grabado. Sí, perdón. Sí, esta charla de quincho están grabadas, sí. Si no, no tiene sentido. El resto sí, lo respetamos, nos grabamos. Daniel Dottori, ya fallecido, L1 Delta Papa, que era transportista con camiones, también llevaba el equipo, creo que era un Kenworth, 450, y llevaba el manipulador, como decís vos, Lucas, en la rodilla, mejor dicho, en el muslo. Sí, en el muslo, tal cual. Y iba transmitiendo en el camión, haciendo radio, haciendo telegrafía, mientras iba... Sí, yo manejando. lo ligué de alguien que estaba en el ejército, y él me dijo que lo usaban en los tanques de guerra y qué sé yo. ¿Verdad? Mentira, no lo sé. Seguramente. ¿Estaba usando o estaba usando el de movimiento de
Sí, pero es chiquito, es re chiquito, ¿no? Se los tendría que comparar con algo, pero es... O sea, ¿de un punto o del...? No, vertical. No, es vertical, es vertical. Lo que sí tiene como una manija la parte, digamos, del martillo, también como... Viste que por lo general vienen planos arriba, ¿no? La gran mayoría viene plano. Bueno, este tiene como una especie de cabecita en donde vos como que lo podés agarrar así con la mano y que no se te escape. Claro. Entonces es como que lo único que hace es mover la muñeca. Esto que está acá ayuda a darle el golpe. Claro. Tengo que ir a mi casa. Lo que pasa es que con el tema del virus no quiero ir porque está mi vieja que es grande y no quiero, viste, que se contagie ni nada por las dudas. ¿Y para qué se sacaba, Heraclio? ¿Vos sabés para qué? No, en realidad no sé, pero cuando uno cierra el circuito emite el sonido. Claro. Es para enviar y recibir. Esta tecla no es original, se la puse yo, pero en realidad la otra, la original, es alta. Es como que el operador con estos dedos se agarra de acá para hacer la raya y con este el punto. ¿Me explico? No. Si yo le saco, No. la... Para ¿no? mí Es el cambio para enviar o recibir. Ah, porque si yo le saco el puente, a ver si puedo lograr. Lo que puede ser lo que dice Norberto. Si en los equipos viejos vos tenías que largar tal vez era una portadora que, o sea, activabas el equipo con ahí está, ¿no? Ahí está activado. Ahí está entonces, continuo, claro. y ahí se desengancha, claro. Bueno. No sé, habría que verlo, pero... Tal vez era para activar el equipo y después vos transmitías, digamos. Yo creo que lo usaban para antiguamente, pero bueno. No, antiguamente lo usaban para emitir o recibir, por el tema de las bobinas, para poder escuchar o para poder emitir. Entonces la palanquita te anulaba el positivo y podías recibir. Detalle que no sabía. Sí, viste, eso está bueno conocerlo. Y muchas veces por ahí vas a alguna casa de antigüedad y tienen uno tiradito por ahí que no saben qué hacer como para venderlo y te tenés que hacer un poco el boludo ahí, che, ¿y esto qué es? Pues sí, si vas derecho y le preguntaste, te fajan, pero se encuentran todavía algunos por ahí medios perdidos. Ya no quedan acá. No, yo tenía de correo y de otros más. Del correo y del ferrocarril hay muchos dando vueltas. Que salieron volando, pero bueno, los vendí. Hay que recorrer los FanFest. Hay que recorrer la feria de radio que generalmente hay. Ya. Chicos, hasta el miércoles y después vemos para el jueves en el horario que nos encontramos con los aspirantes a seguir practicando. Yo quizás el lunes próximo no esté, todavía depende de... quizás esté Lucas solo, pero vemos. El jueves... Van a quedar en mis manos. Bueno, gracias. Listo. Un abrazo a todos, que tengan una buena semana. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches para todos. Gracias por estar. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, Luis.